Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y comenzó una nueva aventura en una tarde con sol y lluvia. Este año ha estado lloviendo bastante seguido acá, en el Alto Loira, así que nos pilló la lluvia. Pero esta vez nos tocó bastante ligera. Me metí en un pequeño bosque para resguardarnos hasta que pasara. Ay, espero que pare. Habremos esperado como unos 40 minutos. No teníamos apuro. La idea era contemplar y relajarse. Este es un pequeño bosque un poco escondido, aunque está al lado del camino. Es bien bonito, la verdad. Cada vez que paso, hago una parada acá. Encontré algunos hongos que me parecieron eran los comestibles. Hay mucha variedad, así que hay que tener mucho cuidado al escogerlos. Entra el agua, niño. Luna, allá, allá, allá. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, muy bien, muy bien. Esta perrita es lo máximo. Es una dulce compañía. Finalmente cesó la lluvia. Aunque seguía nublado, en ciertas partes empezó a despejar, dejando ver ese cielo azul tan bonito. Sin embargo, tenía una sensación extraña.
Parecía que se venía una lluvia fuerte. Cielo oscuro y luego bastante viento. Allá está lloviendo. Es un contraste alucinante. Estaba tan hermoso que provocaba caminar y caminar. Pero decidí volver a casa. Finalmente no hubo lluvia. Lo que apreciamos esa tarde fue más que suficiente para llenarse de tranquilidad y paz. Y este otro día tuvimos una sorpresa. En medio del granizo, esto. Al fondo en el valle estaba granizando, contrastando con este increíble arco iris. Los colores eran increíbles, un espectáculo.
un deleite ante nuestros ojos. Y ahora otra caminata, pero en dirección contraria a donde estuvimos. La idea es explorar nuevos y viejos senderos en las diferentes estaciones. Esta tarde estaba un poco más fría, pero perfecta igual. Todo verde y florido. Ajá, ahí están. La familia de caballos que siempre pastean por esta zona. Tiene un color bien bonito. A pesar de estos días de lluvia, con todas esas nubes grises, el campo estaba tupido y muy colorido. Mucho más fresco para caminar también. No me canso de admirar las casas de piedra francesas, con esos tejados rojos que me resultan tan familiares porque en la Sierra de Perú, mi país, también las hay. Aunque estas construcciones de piedra son únicas e imponentes. Y los bosques que no me canso de visitar. Los helechos, que también me llaman mucho la atención por su textura y forma.
El cielo estaba empezando a oscurecer. Eso era señal de lluvia. Pero una última parada era necesaria para contemplar la variedad de hongos que crecen en el bosque. Y la lluvia comenzó. Y bueno, como han visto en el recorrido, me aproximé a unos caballos, ¿no? Han visto estos caballos marrones bien bonitos. Y le he tomado fotos y decidí hacer una pintura de uno de ellos, pero en un programa que se llama Rivel, que este programa lo que hace es imitar todas las técnicas tradicionales como es acuarela, pasteles, acrílicos, óleos. E incluso tiene pinceles que se ven, ¿no? Que simulan todas estas técnicas. Y he empezado a hacer la cabeza del caballo. En todo caso, es la primera vez que hago una pintura de un animal acá en este programa. Y aparte que a mí me encantan los caballos, como a muchos creo. Y bueno, está quedando creo que bastante bien y le está dando esa textura de la acuarela que es media translúcida. La acuarela tradicional en verdad no es nada fácil de trabajar, hay que practicar bastante. Yo empecé con acuarela tradicional y también con lápices técnicos para hacer retratos en blanco y negro, ¿no? Con valores de grises, ¿no? Y ahora estoy retomando, pero con el programa. Pues ahí están viendo más o menos cómo está quedando. Si pueden ver, el acabado pues te lo da así como de acuarela, ¿no? Incluso acá está esto. Aquí te da la opción de papel de acuarela. Ahí está. ¿Ven? Acá se los muestro. Toda la textura de la acuarela, ¿no? Es como un papel especial para la acuarela, exactamente. Se ve súper bien, bien bonito, en verdad. Queda bastante bien hasta ahora, por lo menos. Supongo que tengo que practicar bastante más, pero está bastante bien hasta ahora. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. Aún no lo he terminado, pero en cuanto termine voy a publicar el trabajo final aquí y en Instagram. Tengo cuenta en Instagram. Ahí en la cajita de la descripción están los detalles. Vamos a ver cómo va a quedar ese trabajo de pintura digital que se trabaja desde cero. Ahorita mismo van a ver cómo empecé hasta llegar acá, así paso a paso, ¿no? Obviamente de forma rápida para que vean cómo llegué hasta acá, ¿no? Porque trabajo de cero, o sea, solamente mirando la fotografía y ya está. Y empiezo a pintar, primero hago el boceto y luego le echo la pintura según la técnica que yo escoja, paso por paso, con muchas horas de inversión. Sí, en verdad, se invierten muchas horas para trabajar en esto.
Un detalle que quería mostrarles es cómo simula este programa de la acuarela. Solamente con un trazo. Les voy a mostrar. Ahí vamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Con este trazo, por ejemplo, con este trazo que están viendo, miren cómo va cayendo la tinta. Es alucinante. Y luego con otro pincel lo difumino un poco, ¿no? Lo voy manejando. Así más o menos. Y acá hay otro tipo de brush o de pincel. Un poco más plano. Un pincel más plano. Y también lo mismo. Empiezo a caer. Y se puede ir difuminando un poquito. ¿Ve? Con papel, ¿no? Es alucinante. De repente con otro color. Como este. Incluso hay pinceles como que mezclan. Te dan la sensación de que mezcla. Ahí va cayendo. Más la textura del papel, queda muy bonito. Hay que practicar, sí, porque no es fácil, pero lo hace bastante bien. Y bueno, han visto, regresamos al caballo. He estado grabando más paseos, más lugares, también incluso en la costa mediterránea, también he estado grabando, entonces ya pronto les voy a compartir todo eso. Y bueno, espero que estén bien, que tengan una buena semana y ya nos vemos, espero yo pronto. Y un fuerte abrazo y cuídense mucho.